El sindicalismo es una forma de organización social históricamente construida que tiene unas particularidades propias, como son, digamos, desarrollar actividades de reivindicación de derechos laborales, pero en la concepción clásica del sindicalismo también de formación, y de formación sobre todo referida como a la parte de lo político. Es una forma, digamos, de asociatividad que ha venido siendo pues, transformada por el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto ha primado en América Latina más la función del sindicalismo como reivindicador de los derechos laborales y menos como impulsor de procesos de formación política. Entonces, ha tenido diferentes caras en el desarrollo del siglo XX Sí, el papel sindical del docente en Colombia está basado en concientizar en las luchas de sus derechos, de restaurar de pronto el orden, la igualdad y que todos estemos en las mismas condiciones ante una sociedad. Buscamos equilibrar la balanza de todo el modelo neoliberal que teníamos, buscando siempre el beneficio del pueblo. Básicamente eso es el sindicato a través de docentes. Bueno, el sindicalismo es la expresión, digámoslo de esa manera, la expresión de unión y de organización que tiene el trabajador para defender sus intereses. De alguna manera, el sindicalismo es lucha, lucha frente al poder, frente al poder que ejerce el patrono, en este puede ser el Estado o puede ser el empleador privado. Pero en el fondo el sindicalismo es la forma que tiene el trabajador para conquistar frente al poder y defender, conquistar algunos derechos y defender algunos derechos que tiene o los derechos que tiene. El sindicalismo pues se expresa de manera concreta en el sindicato, ¿verdad? Que ya es, digamos, como el elemento ya organizado. Pero en sí el sindicalismo en general es, digamos, la expresión de unión y de organización que tiene el trabajador para defender sus intereses. Acompañar las protestas que genera la ADE, ya sean por la defensa de la educación pública o por la mejora de los salarios o por pagar alguna cosa. bueno, pues con el sindicato de la ADE yo estoy inscrito desde el mismo momento en que entré a la Secretaría de Educación. O sea, lo primero que hice en el momento de entrar a la Secretaría de Educación fue inscribirme y pues digamos la participación dentro del sindicato ha sido cuando estuve en USME, en determinado momento ser representante sindical del colegio, en un ejercicio pues digamos de desgaste, pero que implicaba mucha reunión, implicaba y poca resonancia de esas reuniones dentro del colegio. Entonces básicamente a veces parecía una tarea que no tenía mucho sentido, porque a pesar de que uno se informaba dentro de los circuitos sindicales, cuando uno iba a informar dentro del colegio no mucha gente le paraba pues bolas. Ya posteriormente pues digamos he sido digamos más bien he tenido un disciplinamiento sindical fuerte en el sentido de no cuestionar permanentemente las decisiones de los líderes sindicales, sino más bien acatarlas en el sentido de querer evitar, digamos, dispersiones en el debate, y en el momento en que, por ejemplo, se plantea una marcha, un meeting, un paro, más bien sumarme en el entendido en que si ellos hacen ese planteamiento es porque han venido haciendo un análisis pues de las coyunturas y de la política pública. Entonces, no, he sido, digamos, como juicioso con las tareas que el sindicato me propone. ¿Cuál ha sido mi participación? Bueno, uno, estoy inscrito, digamos, es lo básico. Dos, pues intenta, digamos, estar pendientes de las discusiones que se plantean desde el sindicato. Cada vez que hay escenarios de participación, pues en tanto se pueda uno participa, ya sea en asambleas, ya sea en movilizaciones, etcétera. Y pues digamos que de manera general es la participación que uno puede tener en esos escenarios. Pues hay que partir de que la docencia misma es un acto político, ¿sí? O sea, casi que, bueno, casi que cualquier acción humana, pero la docencia fundamentalmente en tanto
pues uno está movilizando distintas acciones continuamente. Esa es la naturaleza del ser docente. Entonces, en ese sentido, pues casi cada elemento que uno plantea en aula, cada reflexión, cada discurso, es una acción política como tal. Y bueno, nosotros como maestros de ciencias sociales pues tenemos, digamos, unos compromisos muy claros con la sociedad, con el desarrollo del pensamiento crítico, con, digamos, la construcción de condiciones para la igualdad, para la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, en tanto uno está movilizando continuamente esos discursos y esas prácticas, entonces continuamente, digamos, está comprometido políticamente con esas ideas. Ujú. Pues yo como sujeto de mi transformación, pero como con respecto a los estudiantes, yo creo que pues podríamos hablar de agente que hace reflexionar y que lleva a los estudiantes a tener una idea de que esta sociedad puede transformarse y más que puede, debe transformarse porque no es el mejor mundo posible para vivir humanamente. Tanto en el nivel de lo macro como en el nivel más local, ¿no? Pues en el nivel de lo macro entendiendo que la transformación pues no obedece a una voluntad del orden personal, sino que obedece incluso a dinámicas de carácter histórico y social, ¿no? Pero ya en el plano, digamos, de la institución, en el plano de lo local, sí considero, digamos, que más que aprendizajes, lo que mi práctica pedagógica ha producido en algunos estudiantes son cuestionamientos sobre la forma, sobre el transformar la mirada que se tiene sobre el mundo. Entonces creo que independientemente de que en el discurso pedagógico no sea con natural lo transformativo de la enseñanza, porque hay unas pedagogías del orden social, pero en el caso, digamos, de nuestros orígenes como estudiantes de la universidad pública y como docentes de colegios públicos, sí es totalmente, digamos, necesario entender lo educativo como una instancia del orden transformacional que cambie formas de asociatividad, pero que también cambie la mirada pues que los niños y que las niñas, que los muchachos en general tienen sobre un mundo, digamos, que les plantea retos, que los controla, que delinea su existencia y que son, digamos, mediante dispositivos que ellos mismos no siempre perciben. Entonces, nosotros ahí en lo coloquial y en lo dialógico, pues logramos que ellos intenten percibir y por lo menos cambiar algunas rutinas y algunas miradas y algunas formas de lenguaje también y formas de referir el mundo. Pues transformador, digamos, la palabra transformación es una palabra grande, ¿no? Pero digamos que uno aporta los cambios, a las ideas, a las acciones, ¿sí? Y bueno, las transformaciones, digamos, más que estén dirigidas por un maestro, pues tendrá que ver con cómo, digamos, uno se logra articular a esos procesos de transformación. Y en ese sentido, sí, digamos, uno apoya, uno aporta a esos procesos de transformación, pero digamos, uno no puede darse el papel, pues, como del eje transformador de las comunidades. Que no, o sea, no hay una cultura de la formación política y sindical en este momento en los maestros en Colombia. Las escuelas sindicales, desafortunadamente, tengo que decirlo por la experiencia que tengo desde que arranqué en el magisterio, ya un poco de casi 18 años, y desde ese tiempo estoy en la militancia sindical, y es que se politiza la escuela sindical. Entonces, desafortunadamente, y en el sentido negativo, ¿no? No estoy hablando, o sea, porque la esencia política del maestro tiene que estar ahí, pero desafortunadamente se vuelve el fortín de un sector político. Entonces, al convertirse el fortín de un sector político, pues nacen una serie de celos, de rivalidades, entonces, porque no se está viendo en este momento la escuela sindical como una oportunidad para formar al maestro de base, sino para conseguir votos. Fue lo que te digo, desafortunadamente tengo que decirlo, cuando el dirigente sindical entra en el mercado electoral, pierde la noción que traía de la formación política y sindical. Sin embargo, desde diferentes sectores hay que reconocerlo, el magisterio colombiano se forma políticamente, inclusive a veces de maneras informales,
nosotros, por ejemplo, acá con nuestro grupo tenemos un equipo de trabajo que lo llamamos Pensándonos la Educación. Entonces nosotros hacemos ese trabajo con maestros de base, pero no tiene nada que ver con posicionamientos políticos, porque entonces desafortunadamente yo lo que veo, ¿no? Muy objetivamente, es que yo también conozco el trabajo de Yesid, pero lamentablemente tengo que decir que a veces se nos va más en el discurso que en el actuar. Entonces esa es la realidad que encuentran los maestros. Yo puedo pasar, pararme en la plaza pública a hablar de formación sindical, pero al momento de trabajar por el maestro, pues no aparezco. Ese es un problema. Por eso hay tanta desencanto. Ese es el problema del momento político del maestro en Colombia. Hay desencanto por la formación política y sindical, por la falta de coherencia de muchos de nuestros dirigentes. Es el asunto del hacer política desde el individuo y no pensar en el colectivo. Cuando nosotros formamos la base magisterial en sindical, tenemos que pensar en la diversidad. Tenemos que pensar en todo lo que nosotros, en el magisterio colombiano te encuentras de todo, hasta maestros del centro educativo. Entonces ahí hay posiciones que muchas veces, hay que decirlo, la organización sindical se ha quedado corta en entender esa diversidad de criterio político de los maestros. Y el maestro, pues por supuesto, al maestro nos relacionan con el pensamiento de izquierda. Tenemos mucho que ver con eso, pero hay que entender, no todo el magisterio está en la posición de izquierda. Hay parte del magisterio que tiene una posición de derecha, y hay que trabajarle a eso. Les cuento que de la experiencia personal, yo soy militante desde que estaba en la universidad, y toda mi vida ha sido, yo desde que estaba en el colegio, porque yo estoy en un colegio público, entonces desde que estaba en el colegio era parte de los consejos estudiantiles, de la organización, yo estuve en la JUCO, o sea, yo estuve en esos procesos, y desafortunadamente tengo que decir, en este momento hay una crisis de formación política en el magisterio colombiano, hay una crisis fuertísima, porque la identidad del maestro que lucha por su gremio, por la reivindicación de derechos sociales, se está perdiendo. Porque hay un tema, y es la mercantilización de la figura docente. Ese sería otro tema muy interesante de discutir. El maestro se está preocupando no tanto por la condición social de sus comunidades educativas, sino por resolver sus afugias personales en temas económicos, que el ascenso, que el escalafón. Pero pues si bien a su alrededor toda la sociedad en este momento está así, y el maestro no es ajeno a esa transformación. Los maestros colombianos de la educación pública tenemos que ser transgresores de la normalidad laboral. Nosotros tenemos que superar todas esas situaciones. Lamentable. Yo, aquí entre nos, Yesid a mí me desilusionó en la lucha sindical. Yo pensé, yo esperaba más de él. Desafortunadamente no. Sí. Lo que a mí me duele de la organización sindical, Que son que muy herméticos. lamentablemente lo que a mí no me represente a votos no me sirve. O sea, cuando me representa a votos, entonces... Ahí sí lo ayudo. Uy. No, en serio, o sea, estamos haciendo haciendo la práctica más baja de la politiquería en Colombia, lo que tanto criticamos. Entonces, mientras el otro me sirve para conseguir lo que yo necesito, entonces bueno, pero cuando ya no, entonces lo invisibilizo.
Chao.